Pero del otro lado, la otra cara de la moneda tiene que ver con el transporte terrestre de pasajeros a nivel intermunicipal, un sector que viene pidiendo pista desde hace mucho rato. Parecería que las puertas empiezan a abrirse, pero todavía no hay nada concreto por parte del gobierno para saber si esto va a darse pronto o no. Sin embargo, desde el Consejo Colombiano de Seguridad se ha expedido como una especie de manual en el que se detalla bastante bien cuáles serían esos protocolos de bioseguridad que deberían cumplirse de forma estricta una vez ese transporte terrestre de pasajeros a nivel intermunicipal pues sea habilitado. Adriana Solano es la presidenta justamente del Consejo Colombiano de Seguridad que expide este documento. Doctora Solano, muy buenos días. Muy buenos días para todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, este documento que ya ustedes hacen público es bastante extenso, pues estamos hablando de 7 páginas, pero vienen absolutamente detalladas. Brevemente, cuéntenos un poquito qué se tuvo en cuenta para llegar a ese compendio y con la asesoría de qué expertos estuvieron trabajando en él. Bueno, definitivamente, cuando analizamos todos los riesgos que tiene el transporte terrestre intermunicipal de nuestro país, lo que hicimos fue dividir en diversas fases que tiene cada uno de estos procesos. Entonces, el primer proceso es la venta y despacho de etiquetes. El segundo proceso es el alistamiento del vehículo. El tercer proceso es la prestación del servicio como tal. El cuarto proceso que tuvimos, que además es muy importante, es en el momento del recorrido, cómo va a ser la interacción con autoridades de control o con la policía. Y por último, la terminación del recorrido. Todas estas recomendaciones fueron construidas desde la visión técnica que tenemos desde el Consejo Colombiano de Seguridad en cuáles son esos momentos y esas interacciones en las cuales se pone en riesgo tanto los trabajadores como los usuarios del servicio. Entonces, ahí dividiendo cada una de estas fases y con recomendaciones específicas para cada uno de estos momentos, construimos un poco este contenido. Doctora Solano, en caso de viajes largos, cuando estos se autoricen, ¿estos protocolos se vuelven un poco más complejos? Y se lo pregunto porque los estaba leyendo, en realidad son muy completos. Ahí se habla del tema de la alimentación y los protocolos cuando el conductor va manejando una ruta, por ejemplo, Bogotá a la costa. ¿Esos protocolos cómo se ajustan? ¿Es posible mantenerlos en una distancia de 12 horas, 10 horas? Sin lugar a dudas, y aquí esto es lo primero y es lo fundamental. Si no se puede mantener, no se puede operar, porque no pueden quedar en riesgo ni los trabajadores de la empresa transportadora ni los usuarios. Pero en segundo lugar, yo creo que los colombianos, y como ha sido desde que ha nacido esta pandemia, hemos tenido que tener una oportunidad de cambiar y de generar nuevos hábitos y nuevas conciencias en nuestras actuaciones. Para los colombianos era muy común durante el recorrido parar en cada municipio a lo largo y ancho de nuestro territorio, comer lo que se vendía en la calle, estar comiendo dentro del bus. Estas circunstancias no pueden darse porque aquí estaríamos poniéndonos en riesgo unos y otros. Entonces, estas recomendaciones, si bien puede ser un viaje de 12 horas, en el cual se pueda garantizar en primer lugar la ventilación, que es un tema importante, cualquier alimento de consumo de alimentos no puede ser en la vía y no puede ser dentro de el transporte, dentro del vehículo. Se debe realizar una higiene importantísima antes de entrar al vehículo y después de retirar el vehículo y sobre todo cuando se usen los elementos de protección personal. Y otra de las razones por las cuales no se puede consumir ningún tipo de comida en el vehículo es porque los usuarios deben estar todo el tiempo con la mascarilla, el tapabocas de seguridad durante todo el recorrido. Pueden ser 10 horas, 12 horas, 15 horas. En ningún momento se puede dejar de usar el tapabocas. Entonces, aún con mayor razón, esta es una circunstancia que no se puede hacer. Definitivamente, pensar en este piloto que le hemos proporcionado al país para poder reactivar el transporte terrestre tiene que cambiar unos hábitos tanto para transportadores como para usuarios del servicio. Nada que hacer. Doctora Solano, y estos nuevos procesos que empiezan a ser parte pues, de esa normalidad que vamos a tener de ahora en adelante, ¿qué tanto pueden terminar encareciendo la prestación del servicio y qué tanto eso puede hacer que se traduzcan esos costos pues, al usuario final y que los tiquetes pues, valgan mucho más? Porque la verdad es que hay que hacer varias inversiones. Sí.
Para todos los que hemos estado, digamos, en algún momento de reactivación, diversos tipos de actividades, llámese en el sector de la construcción y manufactura, ahora que estamos hablando del transporte terrestre, sí, sin lugar a dudas hay una serie de costos que definitivamente le toca al operador invertir, pero si ustedes, cuando nosotros miramos este proceso por cada una de las fases, hay unos ajustes, pero la gran mayoría de ellos tienen que ver con unos cambios en el proceso y con unos cambios en los hábitos. Voy a ponerles solamente un ejemplo. Al momento de despachar los tiquetes, es importante que la empresa transportadora valide el cumplimiento del distanciamiento social en la fila. Fíjense que eso no tiene ninguna inversión, es un tema más de proceso y de adecuación y de cultura y de educación de quienes están en las filas y también de las personas que están velando por parte del despacho de etiquetes que se cumpla un distanciamiento mínimo de 2 metros entre una persona y otra. Entonces, hay muchas de estas recomendaciones que tienen que ver más con esos cambios y con adecuaciones en los procesos. Ahora bien, en todo caso, cualquier inversión que se haga en evitar el riesgo de contagio, pero poder mantener nuestras actividades económicas activas, pues vale la pena. Porque definitivamente el virus se quedó, tenemos que aprender a convivir con ellos. Entonces, aquí mi gran invitación es que pensemos de manera profunda en esas adecuaciones que tenemos que hacer y que las inversiones que tengamos que hacer, pues las llevemos a cabo, porque al final es un tema de protección y sobre todo que no podemos estar corriendo riesgos en algo tan cotidiano en nuestro país como el transporte terrestre. Doctora Adriana Solano, ella es la presidenta del Consejo Colombiano de Seguridad, muy ilustrativa su entrevista para conocer de estos protocolos, a ver cómo hacemos para salvar a este gremio tan importante. Feliz mañana, gracias por estar con nosotros. Igualmente, muchas gracias a ustedes por la invitación y una feliz mañana para todos.